Muy buenos días y feliz viernes 20 de julio de 2018 en este episodio que es el número 66 contestando a vuestras preguntas. Esta semana hemos tenido muchos contenidos. El lunes empezamos la semana con un caso de éxito, con una sentencia como cada lunes en el que conseguimos ganar una incapacidad permanente absoluta por un caso de migraña crónica. El martes hicimos un nuevo vídeo divulgativo, en este caso lo hizo mi compañero Marc, que es el número 17, y que habla sobre la incapacidad permanente en caso que sea por accidente de trabajo, las diferencias que hay con la enfermedad común y las especificidades y los requisitos que son necesarios y consejos a tener en cuenta en caso de incapacidad permanente por accidente de trabajo. El miércoles en el podcast hablamos de misderechos.club, hablamos sobre la enfermedad del EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un podcast muy interesante y que se ha publicado en el nuevo canal de YouTube de Mis Derechos también. La semana pasada ya hicimos un vídeo en el canal de YouTube de misderechos.club que era sobre el síndrome de Meniere, y este nuevo episodio divulgativo de misderechos.club lo tenéis también en el canal de YouTube de misderechos.club, al cual os podéis suscribir. Y por último, ayer hicimos un blog post hablando sobre qué son los complementos de mínimos, explicando qué es este concepto de complemento de mínimos, y que lo tenéis todo esto, los contenidos de lunes, martes, miércoles y jueves, en los detalles de este vídeo, en los enlaces, por si os resulta de interés. Y antes de comenzar a contestar las preguntas de esta semana, quiero deciros también que lanzamos una calculadora de incapacidad permanente, también os dejamos el enlace en los detalles de este vídeo, en la que podéis calcular si tenéis los requisitos para poder solicitar la incapacidad permanente y más o menos hacer un cálculo de qué pensión os podría quedar. Os dejo el enlace, como os digo, y ahora y así vamos a empezar a contestar a las preguntas de esta semana. La primera pregunta nos la hace Encarni Rabasco y nos dice lo siguiente: hola, mi consulta es la siguiente. Mi marido cobra una incapacidad permanente absoluta por padecer la enfermedad de Alzheimer. Recientemente sufrió un ictus, por lo cual creo que su estado ha sufrido un empeoramiento en las cosas básicas de la vida diaria. La revisión puede hacerse a los 2 años, que sería el 1 de agosto de 2018. ¿Puedo yo pedirla antes? ¿Puedo pedir la gran invalidez por empeoramiento? Bien, buena pregunta, Encarni, muchas gracias por esta pregunta. Y la cuestión es la siguiente. Si es una incapacidad permanente que ya la tenemos reconocida y queremos hacer una revisión de grado, cuando es por enfermedades distintas a las que se nos ha reconocido, al Alzheimer que padece por desgracia tu marido, como es un ictus y este ictus es una enfermedad nueva, no estamos vinculados por el plazo de revisión de grado que nos comentas. Entonces, podrías instar la revisión de grado antes. Sin embargo, como tienes la revisión tan cerquita, el 1 de agosto, yo lo que te diría es, para evitar que uno de los motivos de denegación sea precisamente que no has esperado el plazo de revisión, yo lo que te diría es que te esperes y que una vez llegue el 1 de agosto solicites la revisión de grado aportando todos los informes de neurología del tema del ictus que por desgracia ha sufrido tu marido. Entonces, sobre el tema del ictus también tener en cuenta que si es el motivo para pedir la gran invalidez, hemos de tener en cuenta que hay un periodo de mejoría cuando se hace rehabilitación funcional, y que normalmente no aconsejamos solicitar la incapacidad permanente hasta que no hayan pasado un mínimo de 6 meses desde que sucede el episodio del ictus. Ahora bien, como tu marido ya padece Alzheimer también, más las secuelas que le puedan haber quedado del ictus, entiendo que sí que podrías valorar una gran invalidez, pero ya te digo que del ictus esperar 6 meses, a ver cómo ha podido ir la rehabilitación y actualizar los informes del neurólogo, tanto por el tema del Alzheimer como por el tema del ictus. Cualquier duda que tengas o así, pues nos lo comentas. Y gracias por la pregunta, porque las revisiones de grado solo vinculan por aquellas enfermedades que hayan sido reconocidas en la incapacidad, no por las nuevas. El plazo no nos vincula sobre las nuevas enfermedades que puedan sobrevenir y que no tengan relación con la enfermedad que se ha reconocido. Vamos con otra pregunta que nos hace en este caso Diego Galvez y dice: hola, tengo una pensión no contributiva con un grado de discapacidad del 65% por una enfermedad psíquica. Tengo que pasar ahora el tribunal a los 5 años y mi enfermedad se ha agravado. Con la medicación que me tomo no puedo realizar una vida normal. ¿Podría pedirla absoluta? Tengo ansiedad y trastorno de la personalidad. Gracias por la pregunta, Diego. Y en este caso hemos de tener en cuenta que la incapacidad permanente la puedes solicitar siempre que cumpla los requisitos de cotización.
Como hemos comentado aquí, no nos los dices, pero yo te aconsejo que utilices esta calculadora que te hemos dicho antes. Ahí puedes introducir tus datos y en menos de 2 minutos, incluso lo puedes hacer con el móvil, te dirás si cumples o no los requisitos para solicitar una incapacidad permanente. Al ser enfermedad común, el tema psiquiátrico que nos comentas, necesitas saber un tiempo cotizado. Si eres mayor de 31 años, pues necesitarás una cuarta parte de la diferencia entre tu edad y 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Siempre pongo el mismo ejemplo, 52 años, si tuvieras, le restas 20, que son 32, y a 32 lo divides entre 4. 32 entre 4, 8. Por ejemplo, con 52 años necesitas un mínimo de 8 años cotizados. Y además, has de haber cotizado un mínimo en los últimos 10 años. ¿Cuál es ese mínimo de los últimos 10 años? Pues ese 8 que tenemos lo dividimos entre 5 y eso nos dará aproximadamente 1 año y medio. Por lo tanto, además de haber cotizado 8 años, en los últimos 10 tienes que haber cotizado como mínimo 1 año y medio aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, si cumples estos requisitos, sí que podrías solicitar la incapacidad laboral. Gracias por tu pregunta, Diego, y si te decides a solicitar la incapacidad permanente, pues estaremos encantados de escuchar y que puedas compartir con la audiencia cómo te ha ido y animarte al uso de esta herramienta que tenemos, que es totalmente gratuita. Vamos con otra pregunta, nos la hace Carlos Martínez y dice: gracias por informarnos dónde se pueden hacer las preguntas. Bueno, ya ves que las preguntas las puedes hacer aquí. Mi pregunta es que tengo una incapacidad permanente absoluta, revisable a los 2 años. Mi empresa me guarda el puesto 2 años. Si me tardan en revisar la incapacidad un poco más de 2 años, ¿perdería mi puesto de trabajo? ¿Puedo hacer que me la revisen antes de los 2 por si me encontrara mejor para no poder perder mi puesto de trabajo? La respuesta a las 2 preguntas es que no. Si pasan más de 2 años, ya pierdes ese derecho al puesto de trabajo que tienes reservado. Si te lo hacen a los 3 años o a los 2 años y medio, ya no tienes derecho a la reserva del puesto de trabajo que tenías antes, del artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores. Y, por otro lado, también, si puedes tú solicitar mutuo propio que te revisen la incapacidad para que te den mejoría en el caso que hayas mejorado y te quiten la pensión de incapacidad de modo que puedas recuperar tu puesto de trabajo, la respuesta es que no, porque en estos casos no estamos vinculados por el plazo de revisión. Lo mismo que decía en la pregunta primera del vídeo de hoy, en que contestaba a Encarni sobre la cuestión del plazo de revisión. Si es por las mismas enfermedades, te tendrás que esperar hasta los 2 años que te fijan en el plazo de revisión. Sin embargo, ya te digo que normalmente cuando te ponen 2 años y demás es difícil que te puedan revisar la pensión de incapacidad. Por todo ello, lo que tienes que hacer es que al llegar cerca de los 2 años, actualizar los informes de los especialistas que te lleven y, en caso de que te llamaran, pues presentar los informes y pasar al tribunal médico. Gracias por tu pregunta, Carlos, y cualquier duda que tengas, pues seguimos en contacto. Otra pregunta nos hace José Bernal y dice lo siguiente: tengo a mi hija con diabetes incontrolable, no puede tiene 23 años, entiendo, con ingresos de más de 7 al año, le tratan psicólogos y la tienen en un centro ha pedido la incapacidad médica con informes médicos. No trabaja ni cobra nada, ya que la mutua le dio el alta estando despedida de su trabajo con más de 12 meses de baja. Pueden darle una incapacidad, ya que es madre soltera con una hija de 10 años, de 1 año, entiendo, de 10 años, ella tiene 35 y no puede trabajar, ya que está más tiempo ingresada que en casa. Gracias por la pregunta, José, y en este caso, como es un tema psiquiátrico, hemos de tener en cuenta lo siguiente: tiene 35 años y vamos a hacer el mismo cálculo que hemos dicho antes en la pregunta de Diego, ¿no? Entonces, tenemos el caso 35, como es mayor de 31 años, pues hemos de calcular lo siguiente: 35 menos 20 nos da 15, y si 15 lo dividimos entre 4, pues nos da aproximadamente 3,75. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entre los 31 y los 40 años, por enfermedad común, aunque nos dé menos de 3, el mínimo son 5 años cotizados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a efectos de carencia general se necesitan 5 años cotizados. Si tu hija, en este caso José, ha cotizado 5 años y además ha cotizado 1 año en los últimos 10, desde los 25 a los 35 ha cotizado un mínimo de 1 año y ha cotizado mínimo 5 en su vida laboral, entonces sí que podrá solicitar la incapacidad permanente. Yo te diría que utilices, igual que en el caso de antes, la calculadora de incapacidad, que te dejamos en los detalles de este vídeo, para que puedas calcular si cumple los requisitos o no.
Entonces, luego, con todo el tema que dices de los ingresos y demás, yo entiendo que si tú tienes informes psiquiátricos buenos, pues sí que le podrían reconocer una incapacidad absoluta, pero dependerá, evidentemente, de los informes que tenga el psiquiatra. Ahora, insisto, si ha tenido ingresos, no puede hacer una vida normalizada y demás, lo más probable es que tenga muchas posibilidades de que le puedan reconocer la incapacidad laboral. Por lo tanto, José, si finalmente decidís solicitar la incapacidad laboral, pues como en otras ocasiones, estaremos encantados de que nos lo puedas comentar con toda la audiencia y lo compartamos para que mucha más gente tenga ese conocimiento y esa experiencia de un caso real como el tuyo. Vamos con otra pregunta. Nos la hace, en este caso, Cádiz, y dice: tengo una duda por las características de mi jubilación y cumpliendo los requisitos, yo me puedo acoger a la ley antigua de jubilación anticipada. Mi duda es la siguiente: yo me tengo que jubilar el 1 de diciembre de 2019, que es justamente cuando cumplo 61 años. Tengo más de 40 años cotizados, además de, como he dicho, cumplo los demás requisitos para acogerme a la ley anterior de jubilación anticipada. ¿Es posible mi jubilación? Tengo que decir que el simulador oficial de la Seguridad Social me lo acepta justo en esa fecha. Un dato adicional: yo tengo convenio especial con la Seguridad Social y cubro mis cuotas de cotización para futura pensión. Gracias al que me pueda responder con veracidad de datos. Bien, muchas gracias por la pregunta, Cádiz. En este caso, para poder acceder a la jubilación anticipada aplicándose la normativa anterior a la Ley 27/2011, que modificó todo el tema de la reforma de las pensiones, es necesario que te hubieran despedido por causas objetivas, económicas, técnicas o de producción, por causas económicas básicamente, y el despido fuera anterior a 1 de abril de 2013. Esto es importantísimo. Si tu despido es anterior a 1 de abril de 2013, te puedes acoger a la ley antigua. Si tu despido es posterior a 1 de abril de 2013, ya no te acogerás a la ley antigua, sino que te acogerás a la ley de 27/2011 que os he comentado. Es importante que tengas en cuenta que después de, aunque tengas el despido anterior a 1 de abril de 2013, solo que cojas un nuevo trabajo y estás trabajando un día en un nuevo empleo, ya no te puedes acoger a la ley antigua, sino que tendrías que acogerte a la nueva ley para poder jubilarte de forma anticipada. Os recomiendo los podcasts también que hicimos en misderechos.club, en este caso te lo recomiendo a ti, cada vez concreto, en el que hablamos sobre la jubilación anticipada. Puedes escucharlo en misderechos.club, pero eso se refería sobre todo a la nueva ley. Por lo tanto, lo único que tienes que mirar tú es que tu despido sea anterior a 1 de abril de 2013. Muchas gracias por tu pregunta. Y cuando llegue la fecha, pues si nos explicas también cómo te ha ido con la jubilación y si realmente te la han aceptado a partir del 1 de diciembre de 2019, pues encantados de escucharte aquí entre la audiencia. Vamos con otra pregunta, nos la hace Pilar Cano. Hola, mi hijo tiene una enfermedad rara llamada miopatía mitocondrial y un 33% de discapacidad. ¿Puede pedir la enfermedad? Porque su enfermedad se trata del músculo. Trabaja en un centro de discapacidad y cobra el salario mínimo interprofesional. Muchas gracias. Bien, en este caso que nos comentas, Pilar, para ver si cumple los requisitos o no, como en alguna otra pregunta anterior, lo que te recomiendo es que uses la herramienta de calculadora de incapacidad. Con esto podrás introducir su edad, que no lo sabemos, es una enfermedad que es de carácter común, por lo tanto tiene que cumplir estos requisitos de cotización que decíamos antes, y si cumple estos requisitos de cotización y tiene informes médicos cardiológicos que esencialmente digan que tiene limitación, sobre todo aquí lo que se aplicaría es la limitación al esfuerzo, es decir, que tenga lo que se llama a nivel médico disnea, es decir, cansancio al esfuerzo. Entonces podría tener una incapacidad absoluta si se trata de un esfuerzo mínimo, es decir, que andando 100 metros o no puede subir un tramo de escaleras o al mínimo esfuerzo tiene cansancio, pues eso es lo que se llama disnea. Y por lo tanto, si sale esto en los informes cardiológicos, podría saltar una absoluta. Si su profesión requiere de esfuerzo físico, aunque no lo creo al tratarse de un centro especial de empleo, podría también tener una total para su profesión habitual, que esto se daría siempre y cuando, insisto, tengamos en cuenta que sea una profesión de esfuerzo físico y que entonces tenga lo que se llama disnea a medianos esfuerzos, es decir, a esfuerzos medios, pues entonces podría tener la total para su profesión habitual. Muchas gracias por tu pregunta, Pilar, y ya te digo, te recomiendo que uses la calculadora y a partir de ahí pues valorar con los informes de cardiólogos si se puede o no solicitar una incapacidad laboral.
Vamos a otra pregunta, nos la hace Rosario Angulo, que dice: hola Jorge, gracias por el trabajo que estás haciendo. Mi marido tiene 39 años cotizados, percibe el subsidio de desempleo para mayores de 55 años tras revisarle una IPT y quitársela. ¿Tiene que esperar a solicitar la jubilación en su edad ordinaria, 65 años, o podría solicitar la jubilación anticipada sin tener la condición de mutualista? Ahora tiene 60 años. ¿Cuál le puede interesar a nivel de cuantía? Gracias. Bien, si puede solicitar la la jubilación anticipada, esto dependerá un poco de su situación personal. En este sentido, la jubilación anticipada tendría que pedirla la voluntaria, porque la anticipada forzosa está exclusivamente para casos en los que haya sido despedido por causas económicas, técnicas, objetivas o de producción. Por lo tanto, se podría esperar a los 63 años, como tiene más de 35 años cotizados, pues podría solicitarla a los 63. Entonces, lo suyo sería valorar si le vale la pena o no, y entonces todo esto se puede hacer si pides un informe de bases de cotización de los últimos 25 años y tenemos en cuenta lo que está cotizando ahora por los mayores de 55, se puede ver si le vale la pena jubilarse de forma anticipada a los 63 años o si por el contrario es mejor que se espere a los 65 años. Yo creo que lo más probable es que le salga mejor esperarse a la jubilación ordinaria. ¿Por qué digo esto? Porque no sé cuántos años tuvo la incapacidad total, que le revisaron y le quitaron, pero durante todo el plazo que tuvo esa incapacidad permanente total no estaba cotizando y por lo tanto es mejor que lleguemos a más tiempo, a los 65, y nos cojan más años de edad. Porque si encima de no tener años con bases de cotización por la incapacidad total, o te integrarían lagunas con la base mínima, ¿no? Pero esas cotizaciones serían muy bajitas. Si encima de eso le aplicamos las reducciones que se tienen por la jubilación anticipada, pues entonces yo creo que le quedaría una pensión muy bajita. Entonces, lo suyo sería hacer los cálculos, que se pueden hacer ya, y valorarlo. Entonces, para hacer los cálculos también hay una página que hicimos, cálculo de la base regular de jubilación, os dejaré acceso a la misma, lo puedes ver en un vídeo aquí del canal, y hay un Excel para hacer el cálculo tú mismo. Por lo tanto, si pides un informe de bases de cotización a la Seguridad Social de los últimos 25 años, con eso puedes hacer el caso práctico que tenemos en nuestro canal de YouTube y valorar cómo quedaría tu caso. Vamos con otra pregunta que nos la hace Newcat y dice: entiendo que el planteamiento del vídeo es en base a una reclamación judicial, por lo que os saltáis este paso, ¿no? Disconformidad con el alta médica que, según leo, paraliza el alta durante unos pocos días. ¿Lo podéis aclarar? Gracias por los vídeos. Bien, pues en este caso, Newcat, se trata de un supuesto que sí que nos está preguntando sobre el episodio que hicimos de impugnación de la alta médica, un vídeo divulgativo que en este caso lo hice yo, y que por la duración del mismo no se hablaba del proceso de disconformidad con el alta médica. ¿Qué es esto? Pues es un supuesto especial que solo es para las personas que antes de los 12 meses, antes de pasar los 12 meses de baja, están de baja por accidente de trabajo y es la mutua la que le da el alta. Ya sabéis que desde hace años las mutuas de accidentes de trabajo, para aquellas contingencias de accidente de trabajo, tienen la facultad durante el primer año de baja de darnos el alta médica. Por lo tanto, cuando se da este supuesto, que la mutua nos da el alta, podemos hacer este procedimiento. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se hace este procedimiento y se va al tribunal médico y el tribunal médico puede decir si está bien dada el alta o no, ¿vale? Si se impugna este alta, si se hace esta solicitud de disconformidad. Entonces, es el único supuesto en el que cuando se hace esto se suspende la obligación de volver a trabajar, ¿vale? Pero en la mayoría de casos de baja de enfermedad común no se puede hacer esto porque no estás de baja por accidente de trabajo y por lo tanto, como no estás de baja por accidente de trabajo, el hecho de impugnar no suspende la ejecutividad de ese acto y por lo tanto se tiene que volver al trabajo sí o sí. Es un procedimiento que normalmente no suele salir demasiado bien y que puede parar el proceso unos días, pero que insisto, yo no lo acabo de recomendar demasiado, a no ser que sea un caso flagrante de la mutua en el que exista un error manifiesto y que nos pueda resultar útil. Gracias por
tu pregunta, Newcat, y espero que ya quede aclarado. Y iremos haciendo más contenido y artículos más amplios sobre la impugnación de la alta médica, pero insisto que el vídeo este divulgativo era muy genérico, era muy corto y lo que queríamos era dar consejos básicos sobre la alta médica, y este supuesto que nos planteas en este caso, New, queda un poco aparte del objeto del vídeo que queríamos hacer. Gracias por tu pregunta, New, y vamos con la siguiente, que nos la hace Rosa María Smith, y dice lo siguiente. Mi marido tiene 53 años y 30 años cotizados. Su oficio es soldador y utiliza maquinaria peligrosa. Ha pedido la baja de su doctor de cabecera y tiene diagnosticado artrosis en las manos. Lleva en esta última empresa desde mayo del 2018. Tiene mucho dolor, pues ha sobreesforzado en estos meses las manos. ¿Cuáles son los pasos para solicitar algún tipo de incapacidad? Bueno, gracias por la pregunta, Rosa. Lo primero que deberíamos mirar es si tenemos informes médicos especialistas, ya sea el traumatólogo, que puede haber el tema de las manos, o del reumatólogo, por todo también el tema artrósico, tal, si es una artrosis. Entonces, con todos los informes que puedes tener del especialista, no del médico de cabecera, es decir, traumatólogo o reumatólogo, podemos tener un diagnóstico sobre el tema de las manos, y si tiene muy limitada por la posibilidad de esa manipulación de objetos, de fuerza, de mover las manos y demás, pues se podría valorar solicitar una incapacidad laboral para su profesión habitual, puesto que me comentas que es soldador. Entonces, lo primero de todo es tener informes médicos del especialista que puedan acreditar que no se puede hacer trabajos que exijan la bimanualidad, trabajar con las manos. Y a partir de ahí, una vez se tenga esto, pues solicitar la incapacidad. Los requisitos de cotización entiendo que los cumples sobradamente y estás en una situación de baja médica, por lo tanto, actualizar informes, traumatólogo o reumatólogo, y a partir de ahí valorar si se puede o no reconocer una incapacidad laboral. Muchas gracias por tu pregunta, Rosa María. Y vamos ya por la última pregunta, nos la hace María del Pilar y dice: hola Jorge, una duda, mis vacaciones son en agosto y si por ejemplo se me dan la resolución en agosto, ¿qué son las vacaciones? Gracias. Bien, en este caso, si te reconocen una incapacidad permanente y tienes pendiente las vacaciones en agosto, la empresa está obligada a finiquitarte. Ya hemos dicho muchas veces que cuando te reconocen una incapacidad, la empresa no tiene la obligación de indemnizarte, no es como un despido con causa, que puede tener una indemnización que te tiene que pagar la empresa, sino que cuando te reconocen una incapacidad no hay la obligación de indemnizar al trabajador, pero sí hay la obligación de hacer el finiquito. ¿Y el finiquito qué es? Pues básicamente son las vacaciones que tengamos devengadas y no disfrutadas, como sería en este caso que nos comentas, de las vacaciones de agosto, y otros conceptos que nos pudieran deber. Por ejemplo, si nos deben algún tipo de bonus, o sea, cantidades que podamos tener que nos deban, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo cobrarías. Una vez te reconocieran la incapacidad, tendrías derecho a cobrar las vacaciones del mes de agosto que no hubieras disfrutado. Gracias por tu pregunta, María del Pilar. Y vamos ahora ya con los dos últimos comentarios, como solemos hacer cada episodio, desde hace unos cuantos ya. Jordi Padrein nos dice: felicidades por esta iniciativa de ayudar a las personas desinteresadamente. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Jordi, por tu felicitación. Y Mónica Fabiola Rivera dice: hola, soy Mónica de México y estoy encantada con la labor de orientación, porque aunque somos de diferentes países, las leyes se parecen. Pues muchísimas gracias, Mónica, y un abrazo desde el otro lado del charco, desde España, a todas aquellas personas que nos veis, que me consta que sois muchas también, de México, de Argentina, de Uruguay, y en la medida de lo posible también hemos intentado contestar alguna pregunta, no solo la legislación, pero algunos consejos básicos que seguro que os sirven a todos vosotros, porque las legislaciones pues siguen pues el sistema latino, ¿no? Francés, español, entonces en Sudamérica son bastante similares en la mayoría de países, por lo tanto muchísimas gracias por tu felicitación y un abrazo a toda aquella comunidad mexicana que nos ve desde México y también en España, que sois muchos. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Si os ha gustado este vídeo, como siempre, os pido que le deis ahí like y que os suscribáis si aún no estáis suscritos a nuestro canal. Y como siempre, recordad que tenemos una nueva cita el viernes que viene con un nuevo vídeo contestando a vuestras preguntas, que será el último ya
del mes de julio y que volveremos en el mes de septiembre contestando a preguntas, pero que podéis seguir formulando. Y el viernes hemos preparado para los viernes unos nuevos vídeos en agosto de casos de éxito que seguro que os gustarán. Muchísimas gracias. Recordad también de suscribiros al nuevo canal de misderechos.club de YouTube que estrenamos la semana pasada y en el que podéis ver en vídeo la grabación de los podcasts que hacemos del proyecto de misderechos.club. Muchísimas gracias a todos, un abrazo y que tengáis un feliz fin de semana.